buenos días. Gómez. Perfecto, hombre, Brian, ya te tengo aquí. Muchachos, entonces, tengo por aquí el 4 de noviembre. Saquen un calendario. Por favor, muchachos, acordemos esa fecha, a ver cómo les parece esa fecha. Pero quiero decirles que hay varias cosas. Miren, el 4 de noviembre es de este miércoles en 8, ¿sí? Casi 10 días. Esa es una fecha tentativa, el 4 de noviembre. Pero tengamos en cuenta algo, que el 30 de octubre no hay clase. Entonces es un día que perdemos. O sea, esta semana solo nos vemos hoy y el miércoles. A mí me gusta siempre hacer un taller antes de. Y pasa, muchachos, que ustedes me corrigen, por favor, ¿el próximo lunes es día de fiesta o no? Sí, profe. ¿Cierto que sí? Que ahí va otra clase. Entonces, muchachos, bueno, yo quiero escucharlos. Entonces, ¿qué opinan de noviembre 4 con esas restricciones que tenemos? O la otra opción es el lunes 9 de noviembre. Muchachos, quiero escucharlos. ¿Qué opinan? Profe, pues por ejemplo, yo ahí tengo una pregunta. ¿Qué tan densos serían los temas que se van a evaluar en ese taller? Pues que sí, digamos, como hay las herramientas suficientes de aquí al 4 como para el desarrollo. Buena pregunta la de Sebastián, buena pregunta. Claro, porque tienes razón, Sebastián. Sebas, ¿te acordás del primer parcial? El primer parcial, sí, señor. Ese es muy denso, muy denso. Ese primer parcial tenía 3 capítulos. Bueno, hay que decir que este no es tan denso, es más rápido, porque solo tiene 2 capítulos. ¿Cuáles son esos 2 capítulos, Sebas y muchachos? Sería el capítulo 28 y el 27, que es el que estamos, ¿sí? Es decir, campos, aquí, se llama fuentes de campo magnético, que es el 28, y el 27, que es las fuerzas magnéticas. Entonces, no sería tan denso, no tiene tantos conceptos como si lo tuvo el primer parcial, ¿sí? Es por equipos, Sebas. Entonces, pero tenemos el inconveniente de que el viernes no hay clase, que son problemas que podemos, pues espacios que podemos para hacer problemas. A mí me gusta hacer siempre un taller, y entonces el lunes lo podría hacer, pero no porque es día de fiesta, entonces puede ser que el 4 sea muy encima. No sé si me entienden. Y lo podemos poner el 9, no sé, me gustaría escucharlos. Bueno, no sé, Sebas, si con esa respuesta tienes algún comentario. No, pues profe, yo creo que el 9 sería como apenas, pues el 4 quedaría como muy encima. Muy No sé qué encima. piensan los demás. Tienes razón, Sebastián. Pienso igual, muchachos, sí. Si no tuviéramos ese fin de semana, pues puente, y el viernes tampoco hay clases por el Día de la Familia. Entonces, muchachos, sí. Bueno, pero yo quiero escucharlos a los demás. ¿Alguien tiene otra opinión? No, yo estoy de acuerdo que sea el 9 porque sí, el 4 queda muy acá. Muy atrás mano. Perfecto, muchachos, está bien. Me parece que el 9 es tiempo suficiente. ¿Cuánto hay de aquí al 9? John, ¿cuánto hay de aquí al 9? ¿Cuántos días? Como 15 días. 15 días. Como 15 días. No, pues sobrados para terminar el tema y sobrados para hacer un taller preparatorio del taller, que me gusta hacerlo siempre, muchachos, que ustedes se sientan mejor.
así como lo hicimos para capacitores. Bueno, entonces listo, muchachos, 9 de noviembre. Voy a poner aquí el 9 de noviembre como fecha. Listo. Entonces, me quedo con los estudiantes al final de clase, con Iván Andrés Henao y Sebastián Ramírez. ¿Podría regalarme unos minutos? Hola, profe, sí, claro, de una, dale. Sebastián Ramírez, Iván Henao, me quedo con esos dos estudiantes. Bueno, muchachos, sobra decirles a los chicos de astrofísica que el miércoles 5:30 tenemos reunión, ¿sí? Miércoles a las 5:30. Listo. Bueno, muchachos, ese era como los temas que tenía. Lo otro es decirles que vamos bien. Si ustedes miran el pacto pedagógico, ¿cierto? Vamos bien con el tiempo, con la programación. El tema que estamos es magnetostática. La magnetostática tiene 2 capítulos, el 28 y el 27. ¿Qué sigue después de la magnetostática? Pues hombre, sigue la electrodinámica o magnetodinámica. Ahí vamos a ver la ley de Faraday-Henry, el concepto de flujo magnético, la ley de Lenz, alternadores. Bueno, ¿sí? Ese tema será motivo del final. Y nos falta otro tema también, que es más corto, que es el tema de fenómenos de corriente continua y corriente alterna. Entonces, muchachos, bueno, ¿alguien recuerda cuándo termina el semestre? ¿Qué fecha? Pero yo tengo entendido que acaba el 6 de diciembre. 6 de diciembre, sí señor, 6 de diciembre, 6 de diciembre. Eh, perfecto, muchachos, yo pienso que vamos bien, vamos bien. Eh, el miércoles podemos hablar con más calma de los proyectos, que ese es nuestro otro, nuestro otro porcentaje de evaluación. ¿Cómo es eso de los proyectos? Yo les dije que esta semana lo hacíamos, yo creo que para el miércoles ya les doy unas instrucciones muy claras, formatos y algunas pues recomendaciones para que algunos ya me han mandado cosas. Steven, por ejemplo, me mandó algo interesante, un artículo. Steven está con Manuela, ¿cierto? Sí, profe. Perfecto, muy bien, muy buen trabajo, hombre. Muy buen trabajo, ya adelantaste mucho, Steven. Te Sí, profe, felicito. ya solamente nos falta la parte final, que es Te- como que intentar hacer como una simulación. Muy bien, hombre, muy bien. Te felicito por eso. Gracias, Ojalá profe. todos tengan ese mismo hábito, pues, de no dejar para lo último las cosas, muchachos, pero hay que ir trabajándole a los procesos, a los proyectos. Bueno, ¿alguien más se unió a la clase? Bueno, muchachos. Bueno, muchachos, entonces voy a compartir pantalla. Esta semana, otra cosa, yo les había dicho que voy a migrar a Webex, muchachos, por instrucciones de la universidad, ¿sí? Y entonces creo que tengo una capacitación ahora, ya lo tengo instalado, yo creo que el miércoles, intentaré el miércoles y nos vamos por Webex, ¿sí? Para cumplir como esa instructivo institucional. Porque Teams también me está poniendo problemas, pues yo ya les compartí. Por ejemplo, en este caso no puedo compartir pantalla, entonces me toca salirme. Muchachos, entonces no se desconecten como siempre. Yo me estoy demorando un minuto larguito. En un minuto nos vemos, continúen ahí en la sala, ya estoy con ustedes. ¿Listos? Listo, muchachos, nos vemos.
Muchachos, ¿me escuchan? Sí, señor, ahí se escucha bien. Muchas gracias, hombre. Entonces, a ver si ya me deja compartir. Sí, ya puedo compartir mi pantalla. Bueno, espérenme aquí, por favor. Muchachos, están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, ya voy. A ver, muchachos. Listo. Íbamos por aquí. A ver. Esto ya lo vimos. Esto ya lo vimos. Ah, bueno, vamos aquí, vamos aquí. Clase 22. Ah, sí, sí, sí. Vamos por aquí, muchachos. Listo. Listo, muchachos. Y vamos por aquí. Entonces estamos en el capítulo 27. ¿Sí? Capítulo 27 tiene que ver con la fuerza magnética. ¿Sí? Fuerza magnética. Aquí estamos. Bueno, dijimos que, un pequeño resumen de 2 minutos, toda carga en movimiento, ¿sí? Muchachos, produce un campo. Las fuentes del campo son las corrientes. Cuando yo hablo de carga en movimiento, puede ser una sola o muchas de manera ordenada. Y si yo tengo una partícula dentro de un campo magnético, esa partícula experimentará una fuerza magnética, ¿sí? Así como una partícula también puede experimentar una fuerza eléctrica si está en el campo magnético, en las proximidades del campo magnético, y entonces experimenta una fuerza. Y vimos aquí una fuerza magnética sobre una carga en movimiento, muchachos, y llegamos a esta expresión. Esta expresión es la más importante. ¿Sí? La fuerza magnética es igual a un escalar que es la carga por producto cruz de estos dos vectores, de la velocidad por el campo. Recuerde que la velocidad y el campo magnético conforman un plano y perpendicular a ese plano está la fuerza, ¿sí? Atendiendo a la regla de la mano derecha. Si se acuerdan, la mano derecha, este vector, estos dedos son la velocidad, van hacia el campo magnético y perpendicular a ese plano tengo el vector fuerza. ¿Sí? Listo. Después vimos el movimiento de una partícula con carga. ¿Recuerdan esta situación física? Miren, una partícula cargada, que puede ser positiva o negativa, cualquiera de las dos, entra con una velocidad. Muchachos, ¿cómo tiene que ser esa velocidad? Constante. Constante, bien, esas son las respuestas. Respuestas rápidas, seguras, constante. Entra de manera perpendicular a una región donde hay un campo magnético uniforme que está entrando al plano de la pantalla del computador. ¿Sí? Entonces, aplicando esta expresión, porque recuerden que aquí vamos a obviar, vamos a despreciar la fuerza del campo eléctrico. Entonces, muchachos, llegamos a que esa fuerza tiene esta magnitud, ¿sí? Y esta dirección. Claro, es una fuerza es un vector, dado en newtons, tiene una magnitud que es Q por B,
y en este caso va en dirección más J. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el campo está entrando, porque la velocidad va hacia la derecha en este sistema de referencia tridimensional, cartesiano. Listo, muchachos. Muy bien. Yo les pregunté que qué pasa si la carga era negativa y no positiva. Pues, hombre, entonces la fuerza iría en dirección menos J. Entonces tenemos realmente 4 situaciones, 4 posibilidades. Se las voy a decir cuáles, a menos que alguien las quiera decir. ¿Cuántas posibilidades hay? Bueno, hay 4. Que el campo entre, el campo magnético esté entrando al plano del papel, como es este caso, y que la partícula sea positiva. Posibilidad 1. Que el campo magnético entre y que la partícula sea negativa. Posibilidad 2. Que el campo magnético esté saliendo y que la partícula sea positiva. Ahí van 3. Y que el campo magnético esté saliendo, es decir, ahí deberían haber unos puntos, que la partícula sea negativa. Ahí están las 4 opciones, ¿sí? Lógicamente manteniendo la velocidad constante y la dirección perpendicular al campo. Muchachos, eso es lo que dice por aquí en estos párrafos, pues, es lo que quiere decir. Entonces, la pregunta es, mire la pregunta aquí, la pregunta es, ¿cuál será la magnitud y dirección de la fuerza magnética en el instante, muchachos, en el instante? Aquí, en este punto, en el instante en que la partícula ingresa al campo. ¿Sí? Ya dijimos que está dado por la expresión 5. Véalo, aquí está. Pero ahora nos vamos a hacer otra pregunta. Bueno, ¿y la partícula entró al campo y qué pasa? ¿Siguió derecho o qué pasó? Sí, ¿qué pasa después? Sí, unos instantes después, cuando ya se encuentra totalmente en el campo. Entonces vamos a mirar qué tipo de trayectoria tiene. ¿Sí? Si se acuerdan, cuando vimos el caso eléctrico y un haz de electrones entraba por un par de placas planas paralelas, muchachos, ¿qué pasaba con ese haz de electrones al entrar a una región de un campo eléctrico uniforme? ¿Se acuerdan qué pasaba? Tuvo rayos catódicos. ¿Qué trayectoria seguían los electrones? ¿Alguien recuerda? Profe, no, pues eso que dice, pero como variaba, ¿no? Era una parábola. ¿Te acuerdan? Era una parábola. Lo vimos con un video, ¿sí? Los electrones seguían esa trayectoria, esa curva, una curva parabólica. Entonces la pregunta aquí es, bueno, si yo tengo un haz de electrones, pero ya no tengo un campo eléctrico, sino un campo magnético, ¿será que también esos electrones describen una parábola? ¿O qué tipo de curva? ¿O siguen derecho? ¿En línea recta? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que el campo les cambia trayectoria? ¿Qué opinan? Ah, muchachos. Atrévase, diga cualquier cosa. A la clase. Sea buena, sea mala, sea correcta, incorrecta. No, pues yo diría que también cambian la trayectoria. O que también cambia, tiene que cambiar. Si ya vimos que cuando ingresa, experimenta una fuerza, esa fuerza hace que el electrón, ¿qué? Vaya para arriba. ¿Sí? Vamos a ver, eso es con un electrón. Bueno, vamos a mirar. Entonces, mire esta pregunta. Ahora nos podemos preguntar, ¿qué le ocurre a la partícula después de que ingresa en la región del campo magnético? ¿Sí? Entonces, muchachos, vemos que la magnitud de la fuerza no cambia.
mires estos dos párrafos, ¿sí? Puede cambiar la dirección, pero la magnitud no cambia, ¿sí? De esas expresiones. Sí cambia la dirección, ¿sí? Si el electrón no experimentara una fuerza, la partícula, ¿qué pasaría? Seguiría en línea recta, pasaría a través del campo, tranquilamente. Pero no es así, muchachos. Ya vimos que experimenta una fuerza, y esa fuerza, ¿qué hace? Cambiar la trayectoria de esa partícula, ¿sí? Eso no es lo que pasa, que siga derecho. ¿Qué pasa entonces? Bueno, a medida que la partícula cambia de dirección, porque está dentro del campo y experimenta una fuerza, entonces modifica la dirección de su velocidad. La magnitud no, pero sí la dirección. Ojo con eso, la magnitud es constante, pero la dirección cambia, ¿sí? Como respuesta a esa fuerza magnética, ¿sí? Entonces, sabemos de la física 1, muchachos, sabemos de la física 1, ¿sí? Que si la fuerza siempre es perpendicular a la velocidad, la trayectoria que describirá nuestra partícula será un círculo, una circunferencia, ¿sí? O sea, la magnitud de la velocidad no cambia, pero sí la dirección. Miren, esto es lo que está pasando. Muchachos, ¿qué pasa si en un movimiento circular se mantiene la velocidad constante, pero esa velocidad cambia de dirección? ¿Qué ocurre? A ver, ¿quién me dice eso? Esa es la pregunta. Como si yo cogiera una cuerda de mi mano y en el extremo de la cuerda pongo una bolita y le empiezo a dar vueltas. Esa velocidad es constante, ¿sí? ¿Qué pasa? La fuerza es la misma, pero la velocidad, el vector velocidad, va cambiando no de magnitud, sino de dirección. Es un movimiento circular uniforme, ¿cierto? Entonces, muchachos, cuando la partícula ingresa a la región del campo, lo que experimenta es una curva. Hay una trayectoria ahí que es una curva, y esa curva es una circunferencia, un círculo, pues, un círculo, ¿sí? Describe un círculo. Yo les pregunto, a ver, miren esta gráfica, ¿sí? Esa velocidad siempre es constante en magnitud, pero no en dirección. Y siempre es perpendicular a la fuerza magnética, siempre son 90 grados. Mire, eso es lo que está pasando, ¿sí? Esa fuerza siempre apunta hacia el centro. Muchachos, ¿ustedes qué creen? ¿Aparece aquí una aceleración o no? Sí, profe. ¿Por qué? Qué bien, ¿por qué? Porque para que exista una velocidad debe haber una aceleración. Pues ¿Para qué? primero para que exista una velocidad tiene que haber existido una aceleración, ¿no? No sé si es por ahí el concepto, la respuesta. No, pero gracias, hombre, por participar. Sí, no es por ahí, pero hay una idea, hay una idea. Es decir, para que haya aceleración tiene que haber velocidad. Sí, tienes razón, pero ustedes creen, la pregunta es, esta partícula se está moviendo en círculo con una velocidad constante. ¿Qué es la aceleración? La aceleración es el cambio en la velocidad. ¿Ustedes qué creen? Aparece una aceleración en ese movimiento circular uniforme, pero la velocidad es constante en magnitud. ¿Ustedes qué dicen? Ah, entonces no, profe. Entonces no hay aceleración. ¿Quién piensa diferente? ¿Será que habrá una aceleración?
Porque, a ver, la aceleración es el cambio en la velocidad. Y la velocidad en magnitud es constante, pero está cambiando en dirección. Entonces habrá una aceleración. Muchachos, física 1. Física 1. Movimiento circular. ¿Qué dicen? Bueno, les pregunto diferente, pues. ¿La velocidad es un vector o un escalar? Un escalar. No, no me digas eso, porque ahí sí me pongo triste. Profe, qué pena. No, tranquilo, tranquilo, pero estás participando, hombre. Bueno, tenés otro chance. Es un vector y la aceleración es un escalar. Peor, es así que me pone más triste, como que la aceleración es un escalar. No, tranquilo, borren ahí, borren ahí. Vuelvo con el primero que me Es un contestó. vector con magnitud escalar, ¿ok? La magnitud siempre es escalar, pero es un vector. Y un vector que tiene dos informaciones, una magnitud y una dirección. Aquí la magnitud de la velocidad está cambiando. No, no cambia. Siempre es Q por B por B. ¿Qué es lo que está cambiando? La dirección, profe. La dirección. Entonces, a un vector le estoy cambiando una de esas dos informaciones. La magnitud se mantiene constante, pero la dirección cambia. Ese pequeño detalle, muchachos. Y si ya le cambio una información a ese vector, a esa magnitud vectorial, tengo una aceleración. Mire qué tan importante es. Profe, pero es que la magnitud no cambia. Sí, es verdad, pero está cambiando la dirección. Mire la flecha verde. Cada rato cambia de dirección. El solo hecho de cambiar de dirección, sí, que estoy cambiando un aspecto de un vector, implica que tengo una aceleración. Muchachos, esa partícula se está acelerando. Así tenga la magnitud constante. ¿Por qué? Porque su dirección, punto a punto, está cambiando. ¿Sí? ¿Y qué tipo de aceleración es? Mire, muchachos, física 1. ¿Qué tipo de aceleración es? Una aceleración centrípeta. ¿Qué significa centrípeta? ¿Quién me ayuda? Que es atraído hacia ese centro. Exacto. Por la fuerza. Siempre busca el centro. Centrípeta. Busca el centro. ¿Sí? Esa aceleración tiene la misma dirección de la fuerza. Busca este centro. Centro de movimiento. Muchachos, entonces, resumiendo, moraleja. ¿Sí? Cada que una partícula ingrese en una región donde hay un campo magnético, eso no sigue derecho, hace esto. Miren, no sé si están viéndome. Hace esto. Describe una trayectoria circular. ¿Sí o no, muchachos? Muy teso, muy teso. ¿Sí? La universidad pues no tiene un dispositivo que nos permitiera ver eso. ¿Sí? Eso se llama el tubo de Thomson. Bueno, costoso, muchachos, pero uno en ese tubo puede ver eso. Yo les voy a mostrar el miércoles ese experimento. Ahora hacemos experimento de manera virtual, ¿sí? Vamos a hacer pasar electrones y vamos a ver esa curvatura. Listo, muchachos. Un hecho muy importante, muy importante. Entonces, esto es lo que pasa, miren. Miren. La carga viene por aquí con una velocidad constante, ingresa a la región del campo, apenas ingresa, experimenta una fuerza, como viene con una inercia, esa fuerza hace que la partícula empiece a describir una trayectoria circular. ¿Sí? Si la partícula es positiva, esa trayectoria va en sentido antihorario.
Si la partícula es negativa, la trayectoria va en sentido horario. ¿Sí o no, muchachos? Y yo puedo cambiar aquí la dirección del campo. ¿Este campo está entrando o está saliendo? Este campo magnético. Muchachos, ¿campo está entrando o saliendo? Entrante. Entrante, claro, entrante. Si yo lo tuviera saliente, con unos punticos, ¿sí? Entonces ahí ese producto cruz cambia. Y entonces se va para uno o para otro lado. Entonces son 4 opciones. Muy bien, muchachos. Mire qué tan importante es lo que vimos hoy. ¿Sí? Entonces aquí le estamos respondiendo esta pregunta. ¿Qué le ocurre a la partícula después de que ingresa a una región del campo magnético? ¿Qué le ocurre? Describe un movimiento circular. Y en el caso del campo eléctrico, era una parábola, movimiento parabólico. Aquí es un movimiento circular. Hechos experimentales fundamentales, muchachos. Muchachos, ustedes saben que así funcionan los aceleradores de partículas. En el LHC, el Gran Colisionador de Hadrones, así funcionan los aceleradores. Este movimiento se llama movimiento sincrotón. Sincrotón. Bueno, muchachos, muy bien. No sé si hay alguna pregunta, muy importante eso. Entonces, miren, este vector velocidad, por ser vector, tiene 2 informaciones, magnitud y dirección. ¿La magnitud cambia? No, la magnitud no cambia, cambia la dirección. El solo hecho de cambiar de dirección implica que aparezca una aceleración. Esa aceleración es una aceleración centrípeta. Y yo puedo modelar esa partícula bajo el modelo de partícula. ¿Sí o no? Ya voy a mostrar eso. Veamos esta otra clase, que es continuación. Entonces, muchachos, miren aquí. Siguiendo, pues, esa línea de pensamiento. Entonces, hemos demostrado que el movimiento de una partícula cargada bajo la influencia del campo magnético ocurre con rapidez constante, sí, pero la dirección varía punto a punto. Entonces, esa partícula describirá un movimiento circular uniforme, un MCU, y movimiento circular uniforme. Si ese movimiento es circular uniforme, yo puedo estudiar la dinámica de esa partícula bajo el modelo de partícula. Muchachos, ¿qué será el modelo de partícula? ¿Alguien sabe qué es el modelo de partícula? Física 1. ¿Qué será el modelo de partícula? Bueno, yo le digo, tranquilo. A ver, les voy a poner pues un poquito más fácil la pregunta. Muchachos, ¿el sistema solar cuántos planetas tiene? 9, profe. 9. ¿Quién da más? Muchachos, ¿cuántos planetas tiene el sistema solar? Profe, 9 también, ¿no? 9. Pues Bueno, acá Plutón. qué buena pregunta, hombre, que estoy haciendo porque Juan David, Zamorano está ahí. Pero serían 8. Son 8. ¿Está Zamorano ahí? Hola, profe, sí. Macho, esa pregunta que estoy haciendo me refuerza más la idea de que necesitamos otra electiva, Juan. ¿Sabes cuál? ¿Cuál? La de astronomía. Chachos, ¿ustedes se matricularían a una electiva en astronomía o no? ¿Les gusta?
Sí, un proyecto. Profe, yo sí. Ay, Eso. qué buena la idea. ¿Estamos pensando en eso ya? Ya hicimos la electiva de energías renovables y estamos pensando en la electiva de astronomía y astrofísica. Bueno, muchachos, son 8 planetas. ¿Por qué? Porque Plutón, ¿qué? ¿Qué pasó con Plutón? Ya no es considerado planeta. Exactamente. ¿Y por qué no se considera ya como planeta? ¿Cómo era? Era porque se considera un cuerpo celeste pequeño o algo así. No recuerdo bien la Bueno, información o el dato. consulten eso. Eso. Muy bien eso. ¿Quién me dijo eso? Juan Camilo. Juan Camilo está en el semillero de astrofísica. Muy bien. Claro, Juan. No ha limpiado su vecindad, no ha limpiado su órbita, la comparte con otros planetas. Entonces, en agosto de 2006 se reunieron los tesos en astrofísica, en astronomía, y dijeron, estos son los criterios para ser planeta. Plutón no lo cumple, lo degradaron. Los norteamericanos están muy bravos, porque fue un norteamericano el que lo descubrió en 1930. Entonces, muchachos, de ahí, desde agosto de 2006, tenemos 8 planetas. Pero bueno, esto no es una clase de astronomía, muchachos. ¿Por qué pregunté eso? Porque considere que el sistema solar va mucho más allá de Plutón. Y todos los cuerpos orbitan el Sol. El Sol es el centro de este centro, muchachos. Hagan de cuenta que el Sol está aquí. ¿Sí? Y todos los planetas giran en órbitas alrededor del Sol. Bueno, alguien dirá, profe, las órbitas no son circulares. Sí, es verdad, las órbitas no son circulares, son elípticas, pero yo puedo modelar, yo puedo suponer que son circulares. Tienen algo de excentricidad. Entonces, a ver, pues estamos en el modelo de partícula. Muchachos, yo les pregunto algo. El modelo de partícula lo puedo aplicar cuando las dimensiones de un cuerpo son despreciables frente a las dimensiones del sistema. Les pregunto, yo puedo considerar la Tierra como un punto material, como un punto pequeño. Sí, yo puedo despreciar la magnitud de la Tierra si lo comparo con la magnitud del sistema solar. ¿Qué dicen? Yo diría que sí, ¿no? Sí, claro. Claro. Es que ¿cuánto es el diámetro de la Tierra? ¿Quién me da un número? El diámetro de la Tierra, muchachos. ¿Cuánto era? Bueno, 12.600 kilómetros. Listo, aproximadamente. ¿Y cuánto hay desde la Tierra al Sol? Otra medida. ¿Cuánto hay desde la Tierra al Sol? 150 millones de kilómetros. Compare 150 millones de kilómetros con 12.000 kilómetros, muchachos. ¿Esa es una medida despreciable o no? ¿Sí o no? Es decir, que bajo ese precepto, la Tierra puede considerarse una partícula. Sí, profe, pero tiene un diámetro, sí, pero es que comparado con la magnitud del sistema solar, es despreciable. Sí, es un puntico que se está moviendo alrededor de un centro que es el Sol. Cuando yo puedo despreciar las magnitudes o las dimensiones de un cuerpo respecto a un sistema, yo puedo modelar ese cuerpo como partícula, como un punto material. Bueno, yo les hago una pregunta, pues, para que entiendan mejor la idea. Una ballena, ¿cuánto mide? ¿Cuánto mide una ballena?
Profe, como máximo 7 metros, si no estoy mal, 7 o 9. ¿7? Mucho más de 7. Sí. O 25. Como 25, 30. La ballena azul, creo que es la más grande de todas, ¿o no? Alguien me puede consultar eso, muchachos, si me corrige en internet. ¿Cuánto mide una? 25. 25. 25 metros. Listo. Yo lo puedo considerar una ballena como punto material, como una partícula. Sí. Sí. Bueno, ¿quién me contestó? Pablo. Pablo. Pablo Puentes. Señor. Pablini, vea pues hermano lo que la encrucijada que lo voy a meter. Entonces esa ballena me decís que lo puedo, sí, y estoy de acuerdo con Pablo, lo puedo considerar como una partícula, listo. Si yo meto la ballena, vos conocés la piscina olímpica. Sí. ¿Cuántos metros tiene la piscina olímpica? Ahí sí datos sí no sé. Más o menos. Chacho, la piscina olímpica, una piscina olímpica, ¿cuánto mide? 50 metros, ¿ok? Sí, 50 metros de largo y 25 de ancho. Listo, entonces ahí cabe una ballena. Una ballena cabe ahí. Casi 2 veces. Sí. Listo. Yo puedo despreciar las dimensiones de la ballena respecto a las dimensiones de la piscina. Sí. Sí. No, Oh, profe. oh, Es casi la mitad. es Ah, casi la mitad. ¿Las puedo despreciar? No, no, ni por el berraco. Pero si yo la ballena la pongo en el océano y ya mi sistema es el océano, la ballena podría ser un punto material, una partícula. Sí. Y listo, ya me entendieron. Todo depende. Yo lo puedo considerar bajo el modelo de partícula, depende de cómo es la extensión del sistema. Pero si mi sistema es la piscina olímpica, muchachos, todavía hay problemas. Pero si mi sistema es el océano, pues eso es un puntico. Compare la inmensidad del océano con las dimensiones de la ballena. Pero si la mete en una piscina, sí tiene que tenerla en cuenta. Bueno, muchachos, eso es para decirles pues que ese electrón lo vamos a considerar como un modelo de partícula que va a girar alrededor del Sol, en este caso el centro, ¿sí? Este centro que viene aquí. Es lo que quiero decir, muchachos. Ahí está, ¿sí? Un sistema solar a escala. Entonces, muchachos, ¿sí? Yo puedo aplicar la segunda ley de Newton. Segunda ley de Newton para... ¿Qué dice la segunda ley de Newton? ¿Quién me recuerda? Chacho, la segunda ley, ¿cuál es? Nadie. Muchachos, la segunda ley de Newton, ¿qué dice? Profe, dice que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la suma de las fuerzas que actúan sobre, pues, sobre la masa del objeto. Exacto. Y esta es la expresión. Ojo con el micrófono. Sumatoria de fuerzas igual a masa por la aceleración. ¿Sí? ¿Esa aceleración cómo es? Es la centrípeta. ¿Sí? ¿Sí o no, muchachos? Y si la única fuerza que actúa en este caso es la magnética, porque estamos despreciando la eléctrica y la gravitacional incluso, y sabemos que la aceleración centrípeta física 1 es la velocidad al cuadrado sobre el radio, entonces yo puedo reemplazar aquí la fuerza externa, en este caso es la magnética, es Q por B, y ese es igual a la masa por la aceleración, pero la aceleración es V al cuadrado sobre R2. Siga ahí, siga conmigo ahí. Yo sé que lo va a entender. Entonces yo puedo despejar el radio de esa trayectoria.
M, ¿qué es? La masa del electrón, muchachos, la masa de la partícula. O sea que este es el radio de curvatura, ¿sí? Este es el radio de curvatura. Yo puedo, ya dije, el electrón describe una trayectoria circular. ¿Qué radio tiene esa trayectoria? Es la masa por la velocidad sobre la carga por el campo. Ya. ¿Y la masa por la velocidad qué es? Momento lineal, P. ¿Se acuerdan? Física 1. ¿Qué pasa, muchachos, si el campo magnético es muy grande? ¿Qué pasa con ese radio? Aumenta. No, señor, está en el denominador. Es inversamente proporcional. Gracias, pues, por participar. Pero si aumento B, ¿qué pasa con R? Disminuye. Disminuye. ¿Sí? ¿Qué pasa si aumento B? ¿Qué pasa si aumento la velocidad? ¿Qué pasa con el radio? Aumenta. Aumenta porque es directamente proporcional. Está en el numerador. No es lo mismo estar en el numerador que en el denominador. Si está en el numerador es directamente proporcional. Si está en el denominador es inversamente proporcional. Listo, muchachos. Y podemos también calcularle no solo el radio, sino la rapidez angular. W, omega. Sabiendo que W es igual a la velocidad sobre el radio, se tiene que la rapidez angular es Q por B sobre M. ¿En qué unidades? Radianes por segundo. Perdón, muchachos. Y también le puedo hallar el período. ¿Qué será el período? El intervalo de tiempo que la partícula, mire, en esta gráfica, el intervalo de tiempo que la partícula toma hasta llegar otra vez al mismo punto. En el caso de un planeta es el periodo orbital. Aquí es la Tierra, cuando vuelve a llegar a este mismo punto. Es el periodo, ¿sí? El periodo de esa trayectoria es 2pi por r sobre b. Pero r es todo eso de allá, entonces el periodo es 2pi por m sobre q por b. Listo, muchachos. A esa rapidez angular W se le llama frecuencia de ciclotrón, lo que pasa en un acelerador de partículas. Muchachos, yo voy a mostrar eso en la próxima clase. Hago una clase teórico-práctica. Hacemos un problemita y un laboratorio virtual para mirar. Les voy a mostrar cómo es la trayectoria, cómo se deflecta los electrones, un haz de electrones, cuando están inmersos en un campo magnético. Listo, muchachos, muy bien. Miren todo lo que hemos aprendido hoy. Hasta astronomía hemos hablado. Bueno. Miremos esta clase, sigamos. Aquí termina eso, esto ya lo tienen ustedes. A ver, esto ya lo vimos. Esto ya lo vimos. Bueno, listo. Listo, muchachos. Muy importante esta clase, este concepto. Miren aquí. Todo lo que hemos hecho esta clase y la anterior ha sido describir la fuerza magnética sobre una carga puntual. Una sola carguita. Pero, muchachos, cuando yo tengo un flujo ordenado de cargas, ¿qué tengo? Muchachos, ¿qué es un flujo ordenado de cargas? De muchas cargas. Corriente. Una corriente eléctrica. ¿Sí? ¿Será que entonces sobre un conductor por el cual circula una corriente también se genera una fuerza? Pues parece que sí, muchachos. Entonces, vamos a entender, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué es la fuerza magnética sobre un
conductor que ya no lleva una sola carguita, sino una corriente, ¿sí? Muchas cargas ordenadas. Muy bien. Este parrafito es para ustedes. Vamos aquí. Para entender esto, vamos a considerar un segmento recto. Miren, este conductor. Aquí tengo un conductor, muchachos. Eso ya lo hemos visto cuando vimos el concepto de corriente. Este es un conductor. ¿Sí? Este es un conductor. Tiene longitud L, tiene un área de sección transversal A y conduce una corriente y esa corriente tiene que ser constante. Así como hablábamos de la ley de Biot-Savart, que decíamos que la corriente debe ser constante, aquí también la corriente tiene que ser constante. En algunos textos lo llaman una corriente estable, dentro de un campo magnético uniforme. Ojo, muy importante, ese conductor está sumergido en la región donde hay un campo magnético constante, que estoy aquí pintando con unas X verdes. ¿Qué significa la X verde? Que el campo está entrando a la pantalla del computador y es constante, está igualmente espaciado. ¿Sí? Yo voy a alimentar ese conductor con una fuente de alimentación, una batería. ¿Sí? El terminal positivo de la batería va al extremo izquierdo del conductor y el terminal negativo va al extremo derecho. ¿Qué se me genera entre estos dos puntos, entre los extremos del conductor? Se me genera un potencial eléctrico, una diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial tiene asociado un campo y como ya se establece un campo, los electrones se mueven ¿en qué dirección, muchachos? El campo se está moviendo hacia la derecha. Los electrones, ¿en qué dirección se moverán? Hacia la derecha también. No. No, con la velocidad. Se mueven en dirección contraria al campo porque son partículas negativas. ¿Por qué? Porque F es igual a Q por E. Entonces se mueven en dirección contraria al campo. Miren, entonces aquí está un electrón. Ese electrón se está moviendo en dirección contraria al campo y está experimentando una fuerza magnética. ¿Sí? Un solo electrón está experimentando una fuerza magnética dada por esto, ya lo vimos. Pero es que aquí son muchas partículas, no solo una, sino muchas, porque es una corriente eléctrica. Entonces lo que pasa con una pasa con todas, ¿sí? Lo que pasa con una pasa con todas. ¿Sí? Entonces vamos a extrapolar. Lo que pasa con una, lo que pasa con muchas. Lo que pasa con una es que esta es la fuerza, muchachos. Véalo, aquí está. Es lo que pasa con una partícula cargada, de carga Q. Es igual a B por B. ¿Y la magnitud de eso cuál es? Véalo, acá está. ¿Sí? Que es la definición de producto cruz. Q por B por el seno de teta. Pero muchachos, aquí no es una carga, sino muchas. ¿Y cuál es la definición de la corriente? Eso ya lo vimos por allá en otra clase. La corriente es igual a Q sobre T. ¿Sí? Q sobre T. ¿Sí? La cantidad de cargas en la unidad de tiempo. Despejando Q, Q es igual a I por T, entonces reemplazo aquí Q, que es I por T, me queda que la fuerza magnética es igual a I por T por B por seno de teta. Pero esa velocidad, ¿cómo es? ¿Constante o variable? Constante en magnitud. Entonces, como es constante, es un movimiento rectilíneo, uniforme. Entonces la B es igual a ¿qué? A espacio sobre tiempo. ¿Y qué es el espacio? L. ¿Qué es L? La longitud del conductor. Reemplazo todo eso aquí y me queda que la fuerza magnética es igual a I por T por B, pero B es L sobre T. Cancelo T, el tiempo, y me queda que la fuerza magnética
de todo el conductor que experimenta el conductor es la corriente, ya no la carga, sino corriente, que son muchas cargas, por la longitud del conductor, por la magnitud de su campo magnético, por el seno del ángulo. Muchachos, y de manera vectorial tengo que, vean aquí, la fuerza magnética es igual a la corriente, que es un escalar, producto cruz, del vector L cruz B. L. Muy teso aquí, muchachos. Vamos Aquí sí lo estoy enredando. empezar L, ¿qué es? ¿Quién me ayuda? L, ¿qué es? Es esta misma L. ¿Qué será L? Muchachos, ¿qué es L? La longitud del conductor. ¿Sí? Y aquí estoy diciendo que L es un vector. ¿Una longitud es una magnitud escalar o vectorial? Escalar. Escalar, claro. Nadie dice 5 metros hacia el norte. No. ¿Cuánto mide esa varilla? 3 metros, 5 metros. ¿Cuánto mide una ballena? 25 metros. Es un escalar. Pero aquí estoy diciendo que es un vector. Muchachos. Alguien dirá, profe, explíqueme eso. Sí, estoy introduciendo. Yo sé que la longitud es un escalar, no es un vector, pero aquí le estoy dando una connotación escalar. ¿Y L qué será? Es un vector que apunta en la misma dirección de la corriente, y como todo vector, además de dirección, tiene una magnitud, y su magnitud es igual a la longitud del conductor. Estoy introduciendo un vector, una nueva definición, muchachos. Una magnitud escalar la estoy volviendo una magnitud vectorial. Entonces le tengo que dar dirección y le tengo que dar magnitud. ¿Cuál será la dirección? La misma dirección de la corriente. Si la corriente va para allá, ese vector L va para allá. Y una magnitud. La magnitud es la longitud del segmento. ¿Listo? Esto es para un segmento recto. Un segmento recto. ¿Sí? Cuando el conductor no es recto, sino curvo, yo puedo tener un conductor curvo, que sería lo normal. ¿Sí? Un conductor curvo. Entonces, muchachos, ¿qué tengo que hacer? Dividir el segmento en infinitos elementos diferenciales de longitud de L's. ¿Sí? Entonces encuentro una fuerza magnética diferencial dada por esta expresión. ¿Sí? Divido este conductor en infinitos elementos diferenciales de L. ¿Sí? Y esos diferenciales de L tienen asociado un diferencial de fuerza, que es igual a I por dL cruz B. Y entonces, para encontrar la fuerza total sobre el conductor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Integrar. ¿Sí? Tener en cuenta todas las contribuciones. Y eso me lleva a esta otra expresión. La fuerza magnética es igual a I, la saco de la integral porque es una constante. La integral de A hasta B, ¿qué es A y qué es B? Los extremos del conductor. Y el integrando es ¿qué? Producto vectorial, DL cruz B. Entonces, muchachos, cuando necesiten calcular la fuerza magnética para un conductor recto, utilizan la ecuación 6. Y para un conductor curvo, utilizan la ecuación 8. Eso es todo, muchachos. Este párrafo es para ustedes. ¿Sí? ¿Listo? Hagamos un problema. ¿Ya me entendieron eso? Mire, lo que hice fue extrapolar la definición de fuerza magnética para una carga, extrapolarla a muchas cargas ordenadas, es decir, a una corriente, y llego a la ecuación 6 y a la ecuación 8. La ecuación 6 me sirve para calcular la fuerza magnética debido a un conductor recto, y la expresión 8 me sirve para calcular la fuerza magnética debido
a un conductor curvo. Ya tendremos oportunidad de hacer problemas. De hecho, vamos a hacer un problemita, muchachos. Este problemita, este ejemplo es el problema 2781 del libro. Es un problemita carnudito, muchachos. Tipo parcial, vea. Tipo taller. Bueno, vamos a entender ese problema por lo menos. Así no lo terminemos. Lo podemos terminar la próxima clase, pero dejémoslo planteado. Muchachos, me van a ayudar a leer bien, una lectura crítica. Una barra de metal uniforme de 450 gramos y 75 centímetros de longitud transporta una corriente I en un campo magnético uniforme horizontal de 125 teslas. Aquí está el campo magnético uniforme. Como se muestra en la figura, donde además se indican las direcciones del campo y de la corriente. Mire, la corriente va para allá. El campo está entrando a la página del computador. La barra, esta barrita de metal, gira libremente sobre una bisagra sin fricción en el punto B. Aquí en este punto, ¿sí?, hay una bisagra. Está girando, puede girar. El otro extremo de la barra descansa sobre un soporte. ¿Sí? Descansa sobre un soporte conductor en el punto A, aunque no está sujeta ahí. Es decir, muchachos, la barra está haciendo esto. Puede moverse. No se puede mover en el punto B porque está fija, pero puede hacer esto, puede girar. ¿Sí? La barra reposa un ángulo de 60 grados respecto a la horizontal. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el valor máximo que puede tener la corriente sin interrumpir el contacto eléctrico en el punto A? Es decir, hay que garantizar, muchachos, que esa barra siempre esté en contacto con el punto A, porque el punto A es una conexión eléctrica, ¿sí? Soporte conductor, pues, como lo está diciendo aquí. Bien. Vamos a leerlo otra vez. Una barra de metal uniforme. Muchachos, ¿qué significa barra de metal uniforme? ¿Alguien me ayuda? Ahora sí, voy a leer párrafo, idea por idea. ¿Qué significa que la barra sea de metal uniforme? Que presenta la misma forma. Sí, puede ser un poquito más específico. ¿Vas bien? ¿Vale? Sí, la misma forma, pero puede tener la misma forma y tener más masa en un extremo que en otro, ¿o no? Sí, pero en este caso no, es En uniforme. este caso no, porque es una barra de metal uniformemente distribuida. Toda la masa está uniformemente distribuida en todo su volumen. Tiene 450 gramos. ¿Ustedes qué dicen? ¿Este dato lo podemos trabajar así o no? 450 gramos. Es la masa de esa barra. ¿Podemos trabajar en gramos? En este curso podemos trabajar en gramos. No, profe, no está en el sistema internacional. Exacto, no está en el sistema internacional. Buena respuesta. ¿En qué sistema debemos trabajarlo? En el sistema internacional. ¿Y qué magnitud sería? ¿Qué unidades? Kilogramos. En kilogramos. Esa barra mide 75 centímetros. ¿Podemos trabajar en centímetros en este curso?
No, profe. Tampoco en metros. Tampoco. Hay que trabajarlo en metros, hay que pasarlo a metros. Mire que estoy leyendo cosa por cosa. Transporta una corriente. Esta corriente, muchachos, ¿cómo es? Esta es una corriente ¿cómo? ¿Cómo tiene que ser esa corriente? Constante. Constante, eso. Sígame contestando, sígame contestando. En un campo magnético uniforme. Esta es la magnitud del campo. 1.25 T. ¿T qué significa? ¿Qué significa la T? Teslas. Teslas, bien. Hasta que no me contesten, no sigo leyendo. Muy bien, muchachos, vamos bien. Como se muestra en la figura. Entonces, ese campo magnético está en azul. ¿Está entrando o está saliendo? Entrando. Entrante. Y entonces, ¿cuál es la dirección de ese campo? En un eje, en un sistema coordenado. Menos Z. ¿En qué? Menos Z. Menos Z. ¿Qué viene eso? Menos Z. Es decir, menos K, ¿o no? Sí. Sí, Muy menos bien. K. Muy bien, muchachos. La barra gira libremente sobre una bisagra sin fricción. Ah, muy importante, sin fricción. ¿Sí? En el punto B, en el extremo de la barra descansa un soporte conductor, aunque no está sujeta ahí. Listo, muchachos, ya entendieron el problema. ¿Será que ya lo entendieron? Muchachos, ¿el punto B qué es? De esa lectura crítica que acabamos de hacer. ¿Qué es el punto B? Lean y me cuentan, ¿qué es el punto B? ¿Qué pasa ahí en el punto B? Pero la barra no haría como especie de círculos. Sí, la barra está fija ahí. Empieza a rotar ahí alrededor del punto B. ¿Y el punto A qué pasa? ¿En el punto A qué está pasando? ¿Está fija o no? No. No, no. Entonces, para mantener la circulación de corriente, yo tengo que garantizar que, ¿qué? Contésteme en eso. Para yo irme tranquilo. ¿Qué tengo que garantizar? Que la barra siempre esté tocando el punto A. Es decir, que la barra esté quieta. ¿Sí? Porque si la barra se despega del punto A, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si la barra se despega del punto A? Ahí está, ahí lo está diciendo. Entonces, ¿qué pasa? Se interrumpe el circuito eléctrico, que no lo está mostrando ahí, pues, pero ahí yo tengo que garantizar que esa barra está fija en el punto B, ahí no puedo hacer nada, pero tengo que garantizar que en el punto A siempre esté en contacto, es decir, que la barra esté en reposo, porque si la barra se separa del punto A, se interrumpe el contacto eléctrico, ¿sí? Y si se interrumpe el contacto eléctrico, ¿cuánto es el valor de la corriente? Ya no circula corriente por ahí. ¿Cuánto valdría la corriente? 0. 0. Ya entendieron el problema, muchachos. ¿Listo? Entonces, muchachos, ¿cuál será el fenómeno físico aquí? Y con esa pregunta terminamos. El fenómeno físico aquí. Déjenme ir tranquilos a descansar un rato. ¿Cuál será el fenómeno físico? A ver, pues, muchachos, ¿cuál es el fenómeno físico? De eso. ¿Quién se atreve? Pues, ¿quién se atreve?
Diga lo que sea, no importa que si se equivoca, antes si se equivoca mejor. Profe, producción de campo magnético debe una corriente. ¿Quién me habla? Manuel López. Manuel, gracias por participar, hermano. Pero es que el campo ya está ahí, Manuel. El campo ya está ahí, no lo está produciendo la corriente. Claro, yo sé qué quieres decir. Qué tan importante lo que dijo Emanuel. Mire, qué tan importante. Producción de campo magnético. Pero es que ese campo ya estaba ahí, Emanuel. Ese campo es un campo externo que estaba ahí. Y el conductor se sumergió en ese campo. Ese campo no está siendo producido por esa corriente, a pesar de que yo he dicho que las fuentes del campo son las corrientes. ¿Me entiendes, Emanuel, lo que digo? Ese campo ya estaba ahí, ya estaba ahí. Entonces, no es la producción de campo, el campo ya estaba ahí. Entonces, con esa claridad, Emanuel, ¿tenés alguna otra idea? Sería corriente eléctrica de un conductor en el campo magnético. No, la corriente también está ahí ya, está ahí ya. ¿Qué tiene? A ver, yo les doy pistas, pues muchachos, están calientes. Bueno, están tibios pues. El conductor, ¿cómo tiene que estar ese conductor? Para garantizar que no se interrumpa el contacto eléctrico. ¿Cómo tiene que estar ese conductor? Sujeto. Quieto. Quieto. Esa palabra es clave. Es decir, en reposo. Bueno, más pistas pues. Si ese conductor es atravesado por esta corriente, ¿qué genera? ¿Qué se genera? Bueno, entonces les voy a hacer la pregunta pues con esta ecuación. A ver, ¿con cuál? ¿Qué se genera, muchachos? Perdón, esa no es. Cerremos aquí. ¿Qué se genera, muchachos? ¿Qué se genera? ¿O el conductor? Fuerza. Una fuerza. ¿Una fuerza qué? ¿Una fuerza qué? Magnética. Magnética. ¿Cómo es el conductor? ¿Recto o curvo? Recto. Recto. Entonces, ¿qué tengo que aplicar? ¿La ecuación 6 o la 8? 6. La 6. Entonces se genera una fuerza. Y esa fuerza va a provocar que el conductor, ¿qué? ¿Dónde está, hombre? Que el conductor se mueva o no. Se mueva para arriba. Pero la barra tiene un peso. ¿El peso es una fuerza o no? Sí. ¿Y esa fuerza para dónde va? Da el peso. Sí, ¿para dónde va? De abajo. Para abajo. Entonces esa fuerza magnética hace que el conductor trate de moverse respecto al punto B en sentido contrario a las manecillas del reloj, mientras que el peso aquí se genera una fuerza magnética y aquí hay otra que es el peso. No sé si me entiendan. Hay dos fuerzas. La fuerza magnética hace que el conductor se mueva en dirección opuesta a las manecillas del reloj, mientras que el peso, que es otra fuerza, trata de que el conductor vaya en el mismo sentido de las manecillas del reloj. Entonces esas dos fuerzas se tienen que ¿qué?
¿Qué pasa con esas dos fuerzas? Se tienen que ¿qué? Muchachos, ¿qué tiene que pasar con esas dos fuerzas? ¿Ah? Muchachos, ¿qué les pasa, pues, muchachos? Profe, no sé, se cancelan. Que tienen que anular. Tiene razón él. Sí sabe, mire que sí sabe. O tienen que ser iguales. Tengo que igualarlas. ¿Para qué? Para mantener ¿qué? La varilla en reposo. Para que no se interrumpa el contacto eléctrico. Ya está entendido el problema. Es decir, que la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0. Esas fuerzas generan torques. En última instancia, muchachos, el fenómeno físico será equilibrio de cuerpo rígido. Física 1. Equilibrio de cuerpo rígido. Solo que las fuerzas actuantes, una es el peso y otra es la fuerza magnética. Bueno, muchachos. Después miraremos entonces el desarrollo de este problema. El miércoles terminamos el problema y hacemos una clase teórico-práctica de flexión de electrones dentro de un campo magnético. Voy a demostrar eso. Si yo tengo un haz de electrones dentro de un campo magnético, si se deflectan o no. Un experimento. ¿Sí? Bien. Muchachos, ¿alguien se unió a la clase que no lo llamé? ¿Alguien más me faltó por asistencia? Bueno, muchachos, entonces me parece que la clase de hoy estuvo muy interesante. Les agradezco por participar como siempre. Y nos vemos el miércoles si les parece. Me quedo con Sebastián Ramírez y con Iván. Muchachos, que estén bien. Profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Ojo con los de astrofísica. Hasta luego, muchachos. Profe, gracias. Hasta luego. Que esté muy bien. Que estén bien, muchachos, ustedes también.